Plan de lectura día 21, mes décimo. En los capítulos 37 y 38 de Jeremías vemos una serie de acontecimientos previos a la caída de Jerusalén a manos de los babilonios y que nos muestran por una parte la dureza de corazón del rey Sedequías, de sus príncipes nobles, los sacerdotes y de todo el pueblo, y por otra parte la fidelidad de Jeremías, quien pese a que fue perseguido, encarcelado y sufrió distintas tribulaciones, permaneció fiel al Señor que lo envió. Vemos que en medio de todas estas situaciones, eh, a pesar de que Sedequías y sus hombres no querían arrepentirse, ellos tampoco tenían paz. Por tanto, vemos que primero a través de Jucal y Sofonías le preguntan a Jeremías o le piden que ruegue por ellos al Señor. Entonces igual ellos consideraban a Jeremías como un profeta del Señor y de alguna manera querían que el Señor los ayudara, pero eran muy orgullosos para arrepentirse y para hacer caso a las palabras que el Señor les entregaba a través de Jeremías. Luego un hombre llamado Irías encarceló a Jeremías difamándolo de que se quería pasar al ejército de los caldeos, cosa que Jeremías negó, pero eso le valió ser echado en una cisterna, apresado, y vemos que en realidad esto se coordina con la acción que viene después en el capítulo 38, donde fue efectivamente echado en la cisterna, porque al principio era solo una cárcel, pero luego lo meten allí donde ni siquiera había agua, sino que cieno, era un lodo, un fango, en el que Jeremías se hundió y estuvo a punto de morir. Y es increíble que en medio de todo esto solo un hombre etíope, que ni siquiera era judío, es decir, era gentil, él fue el único que se preocupó de Jeremías y lo fue a ayudar para que no muriera. Y el rey secretamente ordenó que se ayudara a Jeremías. Vemos que se parece mucho Jeremías a Jesús acá porque por decir la palabra de Dios al pueblo fue rechazado y fue condenado, relegado a morir. Y el rey Sedequías se pareció a Pilato cuando lo entregó a manos de los perseguidores, no queriendo hacer nada para evitar eso. Ahora vemos que Sedequías luego le pide a Jeremías que le revele lo que realmente va a ocurrir, siendo que Jeremías ya se lo había dicho muchas veces, y Jeremías le dice algo increíble, que le dice, si te lo declarare, no es verdad que me matarás, y si te diere consejo, no me escucharás. Eso nos habla de que Sedequías realmente estaba endurecido, y él por orgullo y por temor de los hombres, no quiso hacer caso a las palabras de Jeremías, que le dijo que se entregara a los caldeos, a los babilonios. Esa era la única forma de salvarse, pero no quiso hacerlo Sedequías, y Jeremías fue dejado en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Ahora, Sedequías no quiso hacer esto para ahorrarse un dolor, pero finalmente terminaría abandonado por su ejército, terminaría viendo cómo sus hijos eran degollados delante de él y sus príncipes, y luego también terminaría siendo él mismo sufriendo el castigo de que sus ojos le fueron quitados, le sacaron los ojos a Sedequías. Por tanto, el desobedecer la palabra del Señor le acarrió todas estas cosas. Hay solo dos formas de reaccionar a la palabra del Señor: obedeciendo o desobedeciendo, creyendo o permaneciendo en rebelión. Por tanto, cuidémonos de creer y obedecer la palabra que el Señor nos ha entregado. El Salmo 89 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 25-28 nos habla de que aquel que tiene un espíritu no sujeto, un espíritu realmente desenfrenado, desbocado por sus pasiones y deseos, es peor que una ciudad derribada y sin muro. Es decir, la ruina de esa persona es total, la indefensión ante los ataques del enemigo y ante los engaños de su propio corazón es total. Por tanto, también roguemos al Señor que nos ayude a levantar los muros necesarios, las defensas necesarias para nuestro corazón a través de la oración y la lectura de la palabra, también la comunión de los santos. Por último, 1 Timoteo capítulo 6 nos muestra las instrucciones primeramente para los que están bajo esclavitud, y vemos que el apóstol y el Señor, obviamente inspirando sus palabras, no ordenan una revolución armada para deshacerse de este yugo, sino una vida de piedad en medio de esa situación, una vida de obediencia a la palabra, en donde ellos cumplan con su función con toda piedad, con toda honestidad, y eso también va a ser de gran testimonio para que los amos lleguen al conocimiento de la verdad, y de hecho eventualmente el cristianismo terminaría propiciando que la esclavitud quede atrás a través de
de que el Evangelio fue impactando las distintas esferas de la sociedad. Y eso también pasó por el hecho de que muchísimos esclavos piadosos vivieron de acuerdo a esta norma. Y de hecho les pedía que si el amo que ellos tenían era cristiano, no lo sirvieran de peor manera por ese hecho, sino que todo lo contrario, se esforzaran más también por agradar a ese amo que se iba a beneficiar de su servicio. Y vemos aquí que el filtro para saber si alguien realmente es cristiano o no es cómo se reacciona ante las palabras del Señor, ante los mandatos del Señor, aun cuando sean difíciles. Y el que no sigue estos mandatos, el que no se conforma a esto, está envanecido, nada sabe, dice, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras. En fin, el que no se somete a la palabra realmente se va a someter a otra cosa. Y cualquier otra cosa que escoja para someterse es locura y es necedad. Y por tanto de tales personas, como dice el versículo 5, debemos apartarnos. Por otra parte, nos habla de el contentamiento. El contentamiento en el Señor es algo que se aprende, como nos decía Filipenses 4, he aprendido a contentarme, dice el apóstol allí, y ahí es donde surge la declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la fe, acompañada de contentamiento, dice acá, es gran ganancia, es para nuestra vida. ¿Y por qué es así? Porque realmente no tenemos derecho a nada en este mundo, contrario a lo que se nos dice hoy por parte de políticos y personas que tienen falsas doctrinas también en ese ámbito. Pareciera ser que nosotros al nacer tenemos derecho a una serie de cosas, pero acá dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y por tanto, si tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos sabiendo que el Señor nos ha provisto esto, que tenemos lo necesario para vivir. Y realmente esta actitud es muy distinta a la codicia, a la que también se nos invita en este tiempo, al consumismo, a no estar contentos con lo que tenemos, sino querer más y más y más. Y finalmente la vida se termina volviendo en un comprar y comprar cosas nuevas en las que buscamos satisfacción. Pero por eso dice acá, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, muchas codicias necias y dañosas. Realmente no se puede servir a dos señores, lo dijo el Señor Jesucristo. Quien quiera servir a la riqueza, vivir para eso, vivir para tener nuevos bienes, para tener una casa más grande, para tener una familia con mejores cosas, realmente se van a extraviar de la fe y van a ser traspasados de muchos dolores y nunca van a encontrar en eso la satisfacción verdadera. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice acá. Y dice entonces, en contraste con eso, que Timoteo huya de estas cosas y siga, en contraste con eso, en el sentido contrario a eso, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lo llama a pelear la buena batalla, y eso nos dice que realmente la vida cristiana es una batalla de la que no hay vacaciones, en la que no hay recesos, en la que debemos esforzarnos para echar mano de la vida eterna, como dice acá, teniendo consideración de que fuimos llamados a la vida eterna y teniendo en cuenta el ejemplo de Jesucristo, quien dio testimonio delante de Poncio Pilato y no menospreció la cruz, sino que fue a ella sabiendo que después le esperaba la gloria. Y aquí termina todo esto con una alabanza al Señor, sabiendo que debemos mantener este mandamiento hasta que Él aparezca. Realmente debemos tener ese día en cuenta, esperar ese día, anhelar ese día y mientras tanto seguir fieles. Y en ese día entonces se manifestará el bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, inmortal, que habita en luz inaccesible. Es un Dios glorioso, es un Dios que está sobre todas las cosas, al que debemos servir. Fijémonos que a los ricos no les manda que dejen de ser ricos, sino que no pongan su esperanza en las riquezas, que es otra cosa muy distinta, y que en realidad pongan esa esperanza en el Dios vivo, y eso los debe llevar a que esas riquezas que ellos tienen las ocupen en hacer el bien, a que hagan buenas obras, sean dadivosos y generosos. La iglesia también necesita personas que tengan medios y que ocupen esos medios con generosidad para ayudar a los que no tienen en medio de ella y para el avance de la obra. Cómo la iglesia llegó a construir colegios, a construir hospitales. De hecho, los hospitales surgieron en medio del cristianismo. En medio del cristianismo es que surgen las universidades. ¿Cómo es que impulsamos las misiones, la plantación de nuevas iglesias, el sostén de los que predican la palabra, si es que no hay medios para eso? Entonces, lo que está diciendo acá a los ricos es que primero, no pongan la esperanza en las riquezas, y segundo, que si tienen esas riquezas es para el avance de la obra, para hacer
buenas obras y ser dadivosos y generosos. Y esto es algo que va a su cuenta en el cielo. Dice, les da un buen fundamento para lo porvenir. Por tanto, sigamos estas cosas que nos ha encomendado el Señor y ya, tengamos este llamado muy en cuenta, a poner nuestra esperanza entonces en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor les bendiga.